Hola inventores, creativos y emprendedores, soy Patricia de la Fábrica de Inventos. Yo soy Carlos, un saludo a todos. Vale, pues nada, muchos de vosotros ya nos conoceréis, ya habréis hablado con nosotros, porque bueno, nosotros formamos parte de la Fábrica de Inventos que nos dedicamos a ayudaros a desarrollar vuestras ideas. Bueno, entonces, como inventores que sois o creativos, generalmente no tenéis solo una idea, sino que tenéis muchas ideas. ¿Y qué tenemos que hacer en ese caso, Carlos? Pues mira, en ese caso, cuando tenéis varias ideas, nuestra recomendación es siempre empezar por una de ellas para de esta forma poder centrarnos en ese proyecto, porque al final el desarrollar una idea pues requiere de una inversión económica y luego también una inversión en tiempo. Vale. ¿Y qué criterios tenemos que elegir para seleccionar la mejor idea con la que empezar? Pues mira, en ese caso nosotros tenemos distintos criterios. Si tenéis varias ideas, seguramente vosotros os dediquéis o tengáis más relación con alguna de ellas. Entonces en ese caso nuestra recomendación, si estáis relacionado con el sector al que os dedicáis, empezaríamos trabajando por esa idea. Y luego también pues cuanto más sencilla sea la idea, pues luego es más sencillo también de poder introducirla al mercado. Eso es. Y luego también, claro, no ocurre, ¿no? Pero hay veces que igual conocéis al gerente de alguna empresa o algún comercial o algún distribuidor grande de algún sector, pues bueno, aunque no os dediquéis vosotros personalmente a ese sector, pero si tenéis algún conocido que sí que tiene conocimiento o contactos dentro de alguna empresa, pues también intentaríamos elegir una idea relacionada con ella. ¿Por qué? Porque luego a la hora de introducir el producto en esa empresa o en ese sector, pues te va a facilitar o nos va a facilitar esa labor, ¿vale? Entonces, digamos que una vez que ya hemos seleccionado la idea con la que empezar, ¿qué es lo que normalmente tenemos que hacer primero, Carlos? Pues mira, en ese caso, una vez que ya tenemos definido lo que es la idea por la que vamos a empezar a trabajar, lo primero que empezaríamos haciendo es un estudio para comprobar que esa idea no esté patentada y de esta forma tener garantía de que luego cuando vayamos a desarrollar el proyecto pues lo vamos a poder patentar a vuestro nombre, ¿no? No tendría sentido desarrollar un proyecto y que luego vayas a patentarlo y que te digan que esa idea ya existe. Eso es. Entonces analizamos que desde el punto de vista legal se vaya a poder patentar la idea, haciendo el estudio como comenta Carlos, y previamente también os damos nuestra opinión sobre si eso es patentable o no. En la mayoría de las cosas se pueden patentar, pero hay veces que llegáis a nosotros con una idea de negocio como tal y eso, por ejemplo, no se puede patentar. Puedes montar el negocio, pero no lo podrías proteger, ¿no? Pero bueno, en la mayoría, todo lo que sean productos físicos, recetas de cocina, procesos de fabricación, cremas, etcétera, todo eso sí que se podría patentar, ¿vale? Entonces, una vez que analizamos que no hay ninguna patente parecida o igual que impida luego su protección, pasaríamos ¿a qué paso pasaríamos, Carlos? Pues mira, a continuación, una vez que ya hemos validado que la idea se puede patentar, que es algo viable técnicamente, se pasaría a desarrollarlo. En este caso hay distintas opciones, dependiendo de cuál sea también el objetivo que se quiera lograr con el proyecto, pero se puede realizar una presentación gráfica que consiste en realizar un diseño mediante un programa 3D para mostrar cómo es el producto, y otra opción más completa sería realizar un diseño industrial para de esta forma pues, tener la memoria técnica del producto y luego poder hasta incluso gestionar la fabricación. Vale, y una cosa que os llama mucho la atención a los inventores es ¿por qué hacemos primero este trabajo de desarrollo o de trabajar en la parte de desarrollo de producto antes de haberlo patentado? ¿Cuál es la razón? Pues mira, el motivo es porque tú cuando no tienes patentado una idea y pasas a desarrollarlo, lo normal es que vayan surgiendo modificaciones, se vayan haciendo mejoras, y el motivo es que al no estar patentado tú tienes esa libertad de poder introducir estas modificaciones. Si por el contrario ya lo tienes patentado, pues lógicamente te tienes que atener a eso que ya has protegido, ¿no? Porque si lo cambias mucho o tendrías que hacer una nueva patente o si no, no te serviría. Eso es, como ha dicho Carlos, ese es uno de los motivos, ¿vale? Que al final, si una vez que tú patentas una idea, lo registras o como patente o como modelo de utilidad, pues de alguna manera ya no puedes modificarlo, es decir, no puedes modificar la memoria que se presenta. También es cierto que cuando redactamos las memorias de las patentes o de los modelos de utilidad, hacemos una redacción pues lo más genérica posible para que esté protegido ese producto en todas las dimensiones posibles, con todos los materiales,
y luego también que no puedan hacer pequeñas modificaciones para copiarte. Es decir, imaginémonos este boli, ¿no? Tiene como dos partes, esta primera parte y esta segunda. No decimos, pues están unidas mediante una rosca, porque entonces alguien lo fabrica y está unido mediante un adhesivo, por ejemplo, y te podría copiar, ¿vale? Sino que utilizamos, por ejemplo, el término mediante un medio de unión, ¿vale? Para que esté protegido todos ellos. O sea que de alguna manera las memorias sí que están pensadas o redactadas para que tengáis una protección buena, ¿vale? Para que la patente luego sirva para algo, ¿vale? Y luego, ¿cuál es otro motivo por el que tenemos que tener creado el material gráfico antes de patentarlo? Pues mira, otro motivo también que es muy importante es porque tú cuando patentas algo, el primer año se tiene prioridad a nivel internacional, bien sea como bien lo tengas protegido mediante una patente o mediante un modelo de utilidad, que si queréis os podemos dejar en la descripción del vídeo otro enlace donde podéis ver la diferencia entre un registro de patente o modelo de utilidad. Pero otro de los motivos, como os comentaba, es que al patentarlo, el primer año se tiene prioridad a nivel internacional. Entonces, si luego de cara al desarrollo vas a perder este tiempo sin moverlo, pues lógicamente es un tiempo muy valioso y sí que conviene primero tenerlo desarrollado, tener todo el material gráfico ya preparado, que una vez que ya lo tienes protegido, a partir de ahí no perder el tiempo, darlo a conocer cuanto antes y no gastar este tiempo desarrollándolo, ¿no? Eso es. O sea, al final pues es una forma también de aprovechar al máximo esos 12 primeros meses. Que luego, si queréis, se podría, hay mecanismos para esos 12 meses de prioridad internacional, ampliarles otros 18 a través de una PCT, ¿vale? Que también os dejaremos un vídeo donde hablamos de patentes internacionales. Pero bueno, ya que nos dan ese primer año al registrarlo, pues lo suyo es intentar aprovecharlo lo máximo, ¿vale? Entonces, una vez que hemos creado el material gráfico, patentamos vuestro proyecto a vuestro nombre y luego ya, ¿cuál sería el paso que vendría a continuación? Pues luego ya a continuación sería, una vez que ya está patentado, que ya está protegido, empezaríamos a darlo a conocer. Ahí hay puede haber distintos objetivos. El primero de ellos es, si vosotros os queréis implicar en el proyecto y queréis gestionar la fabricación, nosotros podemos ayudar a buscar un fabricante para poder comercializar luego el producto. Y luego hay distintas opciones, ¿no? Una de ellas sería la venta de la patente y otra opción muy interesante es la licencia, ¿vale? En ese caso, ya la empresa interesada con capacidad de fabricación se encargaría económicamente de fabricar el producto y de comercializarlo. Vale, esas son generalmente las opciones. Y como inventores particulares, pues solemos aconsejar la venta o la licencia de la patente. Y una pregunta es, ¿a las empresas, por ejemplo, qué les suele interesar más? ¿El comprar la patente o el licenciarla? Pues mira, las empresas suelen estar más interesadas en una licencia. El motivo es que una venta, lógicamente, la inversión que tiene que asumir la empresa es bastante superior y una licencia es muy interesante también para vosotros porque en ese caso seguís conectados al proyecto, seguís más implicados, seguís siendo los titulares de la patente y también pues en ese caso tenéis ahí un activo que os está generando unos ingresos, ¿no? Por lo tanto, tanto para la empresa, porque no tiene que hacer una inversión superior como si la quiere comprar, como para vosotros, pues es muy interesante. Eso es. Entonces las empresas prefieren normalmente licenciar el proyecto porque os pagan en función de lo que ellos vendan. Y claro, para vosotros también es muy interesante porque si lo coge una empresa importante, el que os den un porcentaje de lo que facturen con ese producto, estamos hablando de que os puede generar mucho beneficio, ¿vale? Es decir, a la larga, pues lo que ha dicho Carlos, es un activo que tienes ahí y que te está generando unos ingresos mensuales, trimestrales, que bueno, que siempre a todos nos gusta, ¿no? Es muy interesante. Entonces, pues bueno, esperamos haberos explicado un poquito cuál es el proceso que seguimos nosotros. Si necesitáis ayuda en cualquiera de los pasos o en todos ellos, pues nos podéis escribir, ¿vale? A través de la web lafabricainventos.com o nos podéis llamar al 667-974-776, ¿vale? Y si queréis ver más vídeos que publicamos frecuentemente con dudas o cosas que os pueden ayudar, os podéis suscribir al canal y si nos dais like al vídeo, pues oye, siempre os lo agradecemos. Vale, pues muchas gracias. Muy bien, un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego.